Pues bueno, vamos a comenzar. Si pueden ver, hay un nuevo diseño aquí en el programa. Así que vamos a ver, ¿no es cierto? La ecuación cuadrática. Y recordar que en la clase pasada vimos los modelos lineales, función afín, función lineal y función constante y supimos sacar la pendiente, ¿no es cierto? La ecuación general, el coeficiente de posición, ¿no es cierto? Y la regla y la ecuación general dado un punto y pendiente y también con dos puntos. Así que aquí, ¿no es cierto? Vamos a ver la ecuación cuadrática que se escribe, ¿no es cierto? De esta forma: ax al cuadrado más, ¿no es cierto?, más bx más c, ¿ya? Donde a, b, a ver, a, b y c pertenecen a los reales y a no puede ser cero, ¿ya? Esta es una condición, ¿no es cierto?, para que sea función cuadrática. Es decir, B y C no pueden ser cero, sí, hay una posibilidad de que sean cero, pero si la A fuera cero, ya no se llamaría una ecuación cuadrática, ¿ya? Sino una función lineal que tiene una constante, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Donde ya vimos cómo factorizarla de cierta forma, este mismo procesamiento, ¿no es cierto? Pero hay otra forma, ¿no es cierto?, que es un poco más compleja, pero que no sé si en esa ocasión vimos cómo sacarla, pero no me voy a detener para explicar de dónde sale la fórmula. ¿Ya? ¿Vale? Así que recordar eso, así que vamos a borrar. Y la fórmula, ¿no es cierto?, para sacar esto, parece que la punta está muy chica. Sí. Ahí un 5, a ver cómo funciona. ¿Ya? Entonces la fórmula general, la fórmula general va a ser menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac, y todo esto partido por el doble de a. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde viene esta fórmula? No me la voy a detener a explicarla porque quedan muy pocas clases. Ya quedan unas 4 clases. Esto, hoy día estamos a 19 de noviembre. Quedaría la clase del 26, la clase del 4, y con eso sería. Y ahí terminaría todo. ¿Ya? Esto ya sería todo, ¿no es cierto?, sobre para la PTU, ¿ya? Así que recordar esto, ¿no es cierto? Y nos vamos a concentrar lo que está dentro del todo esto, lo que estoy pintando con negro, ¿ya? A ver.
Ya, entonces me voy a concentrar en lo que ok, tal vez sea aquí. Me voy a concentrar en lo que voy a pintar en rojo ahora. Esto. Porque esto me va a dar cierta información. Que es que a esto se le llama el discriminante. ¿Ya? Ya. Eso se llama el discriminante. Entonces, b cuadrado menos, ¿no es cierto? 4ac. ¿Ya? Y o sea, el valor que resulta en eso me va a dar cierta información. Me va a dar si, dependiendo de qué posición esté en relación al cero, al número 0, por decirlo de alguna forma, me va a decir cuántas soluciones reales hay en una determinada función cuadrática, ecuación cuadrática, como lo quieran decir, ¿ya? Entonces, si este es mayor a 0, ¿ya? Tengan en cuenta que todo lo voy a hacer en relación al 0, ¿ya? Va a tener dos soluciones para hacerlo más fácil, ¿ya? Que van a ser reales y diferentes. Es decir, si yo graficara esta ecuación, ¿no es cierto? Lo voy a hacer aquí, ¿ya? Va a ser algo así, que tenga dos soluciones que sean reales y diferentes, ¿ya? Ahora, si es igual, en vez de que sean reales y diferentes, va a tener dos soluciones que va a ser iguales y reales e iguales, ¿ya? Iguales, ¿ya? Es decir, si yo la grafico, va a tocar en un solo punto, ahí, ¿ya? Es, por ejemplo, con la función potencia, ¿no es cierto? F de x, ¿no es cierto? Con esta función. Esta función, el discriminante da 0, es decir, que que tiene dos soluciones que son reales e iguales, es decir, tiene una solución. En pocas palabras, tiene una solución. ¿Ya? ¿Ya? Reales. Ya, ahora vamos a ver qué pasa si es menor a 0. Bueno, la función va a tener dos soluciones que van a ser reales y compuestas. ¿Ya? Compuestas, ¿ya? ¿Por qué? Porque recordemos que este señorcito está debajo de una raíz y las raíces pueden tomar valores del 0 para arriba. Es decir, no me acepta valores que sean negativos en una raíz cuadrada. Si fuera una raíz cúbica, dependiendo de qué, o sea, dependiendo de qué número sea, de qué número sea, ¿no es cierto? Va a tener una solución positiva o negativa, ¿no es cierto? Pero como es una raíz cuadrada, no, tiene que ser mayor o igual a 0, ¿ya? Necesariamente tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ya? Y también vamos con otra cosa de la ecuación cuadrática. Es su concavidad. ¿Qué quiere decir esto? Ya, por ejemplo, ojalá tener la regla ahora.
Sinceramente me serviría mucho. Para hacer esto, ¿ya? Pero lo que quiero decir con cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, lo que finalmente quiero decir es si es cóncava hacia arriba, es decir, que, que es como un lago, ¿no? ¿No es cierto? Que un lago tiene un mínimo y ahí puede ir para arriba. Bueno, aquí funciona exactamente de cierta misma manera. Aquí es como un lago. ¿Ya? Eso si es A mayor que 0. Y si es negativo, como una cueva, ¿no es cierto? Que tiene un máximo. Entonces A va a ser menor que a 0. Y ojo que he visto por lo menos una pregunta que tenga que ver con la concavidad, con qué tipo de concavidad tenía la ecuación. No sé exactamente cómo era la función cuadrática, pero sí recuerdo una parte que era f de x igual a 2x cuadrado más, no sé, 5x menos 6, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar acá. Me preguntaban cuál era el máximo de esta ecuación. ¿Ya? Pero hay que recordar que esta función no tiene un máximo, tiene un mínimo. ¿Por qué? Porque hay que ver únicamente la A de la ecuación, es decir, el número que está acompañado al x al cuadrado. Si es mayor a 0 o menor que a 0. No puede ser 0, porque si es menor a... No puede ser igual a 0, porque si es igual a 0, sería una función lineal, no una función cuadrática. Y creo que el vértice, ¿no es cierto? Era 4 tercios. Y era la A y la ¿no es cierto? La A y la E se puede decir que no se puede determinar. Minar. ¿Ya? Así que solamente había que ver cómo qué signo tenía la ecuación cuadrática. Más que el número, más que en sí, ¿no es cierto?, de la ecuación. Más que en número, sino hay que ver el signo, si es positivo o negativo, ¿ya? Porque la correcta era la que no se puede determinar. ¿Por qué? Porque es cóncava hacia arriba. Y si es cóncava hacia arriba, no tiene un máximo, tiene un mínimo, que era 4 tercios. ¿Ya? Era una pregunta bastante engañosa, que tenía que ver con la concavidad, por eso la traigo. Pero al fin y al cabo vendría siendo un buen ejemplo de saber lo que quiere decir saber dónde está la concavidad, básicamente. ¿Ya? Entonces, vamos a eliminar todo esto. Ya. Ahora, si aquí, ¿no es cierto? Si aquí, ¿no es cierto? Si ax al cuadrado más bx más c es igual a 0, si esto lo podemos llegar a factorizar, ¿no es cierto? No sé. Para poner un ejemplo, raíz de a de x y raíz de a de x, claro, porque no conozco en a, ¿no es cierto? Ahí va a depender de la ecuación, ¿no es cierto?
Si yo multiplico raíz de a por x y raíz de a por x, eso me va a dar ax al cuadrado, ¿no? Y le estoy sumando, ¿no es cierto?, una d y aquí una c de una e. ¿Ya? Entonces, esto quiere, aquí voy a borrar aquí para explicar un poco mejor. Entonces, menos d y menos e, y todo esto está igual a 0. Estos dos, me van a hacer soluciones. Y aquí van a haber sinónimos, ¿ya? Soluciones en una función cuadrática es lo mismo que los ceros, es lo mismo que las raíces, ¿ya? Es decir, x sub 1 y x sub 2. Por algo tiene dos soluciones que son reales, que pueden ser distintas, iguales o compuestas. Dudo mucho que salgan unas soluciones que sean compuestas, pero así muy difícil, ¿ya? Y también que hay que tener en cuenta que esto lo podemos escribir de la siguiente forma: ax al cuadrado más d más e por x más, ¿no es cierto?, d por e, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a 0. O sea, hay que encontrar, si a mí me piden buscar dos números, o sea, para factorizar, ¿no es cierto?, una ecuación cuadrática, hay que buscar dos números que al multiplicarlos me dé la letra C y que si los sumo o los resto me den B, ¿ya? Que eso no parece ser tan sencillo, ¿no es cierto? Aquí se puede armar un sistema de ecuaciones, ya, este es igual a este, entonces pues, este es igual a este y este por este es lo mismo que esto, ¿no es cierto? Así que ahí puedo armar un sistema de ecuaciones y resolverlo fácilmente, pero me llevaría, no sé, unos 30 segundos en armar el sistema de ecuaciones. Pero al final al cabo estarías ahorrando tiempo en vez de pensando que dos números que al multiplicarlos me den este y que al sumar los restos los me den este otro, ¿ya? Y algunas cosillas, ¿ya? Ya algunas cosillas que se me quedaron en el tintero, ¿ya? C va a ser igual a la intersección con el eje Y. Intersección eje Y. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Es a donde corta la función en el eje Y. ¿Ya? ¿Se me va entendiendo la cosa? ¿Ya? Porque espero que sí. Y si escuchan un paso de hoja es porque estoy buscando algo que se me olvidó anotar. Ya, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con una fórmula que no recuerdo exactamente de qué era, pero recuerdo la fórmula. Pero lo voy a buscar lo más rápido posible. A ver. Aquí. Un momento, por favor. Ya, esperen un momento. Ay. Ya, ¿saben qué? Lo voy a buscar fuera de cámaras. Ya, para la siguiente clase. ¿Ya? Para la siguiente clase. ¿Ya? Ya, porque el tiempo apremia y cuánto llevamos.
De 20 minutos me sirve. Entonces, las soluciones, recordemos que son B y, ¿no es cierto? Y E. A donde si yo las sumo, me van a dar lo mismo que B menos B partido por A, ¿ya? Si yo sumo estas dos, entonces va a ser lo mismo que menos B, ¿vale? Partido por A. No, creo que eran así. A ver, déjenme confirmar. Al final la clase, creo... Lo siento por esto, pero la clase va a ser un poquito más larga de lo habitual, tal vez 50 minutos, tal vez 55. Diría que entre 50 y una hora, ¿ya? También vamos a ver función logarítmica, función potencia, función raíz, cómo se mueven. No voy a ver todo eso, ¿no es cierto? Sería un poco largo. También sale cómo saber si una función es biyectiva, pero eso no se lo van a preguntar. Vamos, es imposible que se lo pregunten, porque ya eso es cálculo 1, ¿ya? O sea, para los que es básicamente límites, derivadas e integrales. Los que vieron eso sabrán a lo que me refiero. Los que no importa, no es necesario que sepan eso, sino básicamente no se lo van a preguntar ni a palos, ¿ya? Porque ya eso ya es un poco más específico. Sí, eso sí que en algún momento se lo entró, pero era así muy específico. Cómo saber, o sea, para saber que una función es biyectiva hay que saber que una función es biyectiva y es 1:1. Ya, eso sería muy, muy específico en el sentido de ir para ir y ponerlo en una prueba. ¿Por qué? Porque no todos van a tener no, ya eso sería demasiado específico. No sé si me lo no sé si ya lo ok, aquí lo tengo. Ya, creo que lo anoté. Ya, entonces vamos adelante. ¿Cuánto llevamos? 23 minutos ya. Recuérdenme al final. O sea, yo me tengo que auto recordar que hay para que al final unos 3 minutitos más. ¿Ya? Ya. Ahora, si yo multiplico estos dos números, en vez de darme esa solución, me va a dar la solución C partido por A. ¿Ya? Es decir, si yo sumo las soluciones, me va a dar menos B partido por A. O a ver, es que recuerdo, estaba casi al final del libro a donde saco todo esto. Lo bueno es que ya sé a dónde está. Y también hay que ver vectores y combinatoria. ¿Ya? Pero eso vamos, muy poquito. Vectores es muy fácil, ¿no es cierto? O sea, repasar un poco, ¿no es cierto? O sea, vectores más para física que química. ¿Ya?
o sea, se ocupan más para la... se ocupan más para la física, se ocupa más para la física porque tienen un sentido, una dirección, que para matemáticas, ¿ya? Sí, es menos b partido por a, y si yo los multiplico me va a dar c partido por a, ¿ya? Ahora vamos con el eje de simetría en una función cuadrática. Y y ahí vamos a pasar a la función potencia, donde vamos a ver las traslaciones. Función potencia, función raíz y función logarítmica. Que estas no van a entrar derechamente. Es decir, me pueden preguntar por la raíz cuadrada de 18 más la raíz cuadrada, más, no sé si f de x es raíz de x, ¿ya? Por ejemplo, entonces, y me piden calcular esto y me piden sumar eso, entonces ahí sí, porque estaríamos aplicando logaritmos, no función, las propiedades de raíces, no la raíz, no la función raíz en sí, así que eso hay que verlo cuando lleguemos, ¿ya? Entonces, para ver el eje de simetría, lo que vamos a ver es si tenemos ambas soluciones, que vamos a llamarlas x1, x sub 1 y x sub 2, las sumamos y la partimos por 2, es decir, sacar el promedio, ¿ya? O si no la tenemos, que va a ser lo mismo, a menos b partido por el doble de a, ¿ya? Y aquí puedo sacar un montón de fórmulas dependiendo de los datos que me den. Claro que esto ya será un poco más difícil. Y sacar todo esto. Ya, y vamos con el vértice, porque ese era el eje de simetría. Vamos con el vértice de la parábola, que va a ser, ¿ya? ¿Qué va a ser? Menos b partido por el doble de a, coma, y el resultado de eso es la ecuación, ¿ya? Es decir, yo tengo mi función cuadrática, saco menos b partido por el doble de a, ¿ya? Esto, ya saqué mi x, ya. ¿Qué pasa si este es mi x y la reemplazo en mi función? Esa va a ser, me va a dar una solución, ¿no es cierto? Que me va a ser mi, de ahí sale esto, ¿ya? ¿Ya? Así que vamos con... o sea, no me voy a detener de por qué las fórmulas son así, sino porque nos quedan muy pocas clases. Y también f, ¿no es cierto? Menos b partido el doble de a. Esto va a ser igual a 4ac menos b al cuadrado partido por 4a. ¿Ya? Que eso va a ser lo mismo que el discriminante negativo partido por 4a. ¿Y por qué el discriminante negativo? Porque si vemos de b cuadrado, ¿no es cierto?, está con un signo negativo, cuando debería tener un signo positivo. Y 4ac está con signo positivo, aunque debería estar con signo negativo. Así que por eso, para que quede así más resumido, pueden ocupar esta fórmula, dependiendo de lo que me pidan, para ejercicios de vértice de la parábola, ¿no es cierto? Recordar esta fórmula, ¿no es cierto? Y la eje de simetría, menos b partido 2a. O sea, aquí me puedo detener a hablar filosóficamente de dónde sale esta fórmula, pero yo paso. O sea, no quiero explicar de dónde sale el 4a, por qué f de menos b partido del doble de a, el por qué tienen que ser por qué el discriminante está con signo negativo. No, yo paso. O sea, si quieren buscar de por qué la explicación a esto,
No. Este no es lo indicado. Aquí no lo vamos a pasar. Ya, así que si están buscando una explicación de dónde sale esto, de seguro que en YouTube debe haber algún video. Pero yo no soy. ¿Ya? Ya. Terminamos función potencia. Digo, ecuación cuadrática. Función potencia. Vamos a ver. A ver. A ver. Ya vamos a ir a ver función a ver si aquí me ayuda. Potencia. Ya. Función potencia. Ya. Función potencia. ¿Cuánto llevamos? 31 minutos. Perfecto. Ya. Entonces, esto tiene la forma de f de x o cualquier letra de cualquier otra letra, ¿no es cierto? Va a ser igual a ax elevado a n, ¿ya? Donde a es imposible de que sea cero, si no, no sería una función potencia, sino el eje x, básicamente, elevado a n, donde n pertenece a todos los números naturales, ¿ya? Naturales, recordar eso, naturales, que lo vimos hace muy poquito. Ya, entonces, si n es un número par, si n pertenece a los números pares positivos y además que el valor absoluto de a es mayor a 1, eso quiere decir que si yo grafico esta, entonces va a ser ahí, va a ser delgadita, ¿ya? Delgadita, más cercana al eje Y, ¿ya? Pero y si n, o sea, si n es par y el valor absoluto de a está entre 0 y 1, entonces quiere decir que la función va a ser más plana, más cercana al eje X, ¿ya? Claro que aquí va a pasar por el origen, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una función potencia, no de la función cuadrática, ¿ya? Y si n pertenece a los impares positivos, entonces se va a asemejar a la figura que estoy ahí con el... Ahí. Pasando por el origen, claramente. Ahí dependiendo de las traslaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Donde las traslaciones, ¿no es cierto? A donde si yo le sumo un valor, no sé, c, por ejemplo, y que c es mayor a 0, no, ahí dice menor a 0, entonces se va a desplazar c unidades hacia abajo, ¿ya? Pero si c es positivo, entonces se va a mover, o sea, c unidades hacia arriba, ¿ya? Con respecto al eje Y, ¿ya? Porque eso es importante, recordar eso, ¿ya? Y
aquí hay otra cosa, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tengo esta función más d, ¿no es cierto?, elevado a n. ¿Ya? Tengo m, ¿no es cierto?, donde voy a decir que b, ¿no es cierto?, es un número mayor que 0. ¿Ya? Entonces se va a desplazar, ¿no es cierto?, b unidades hacia la derecha, ¿no es cierto? Sí, hacia la derecha con respecto al eje X. ¿Ya? Pero si B es negativa, entonces se va a mover B unidades hacia la, hacia la izquierda. ¿Ya? Claro que B puede ser positivo, negativo o incluso cero, que ahí no se movería, ¿ya? Esas serían las traslaciones con respecto a esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Así que y también vamos a ver la función valor absoluto, que básicamente va a funcionar. Y también la función raíz valor absoluto y logarítmica van a funcionar exacto. Y aquí la función potencia algo que se me olvidó es que va a ir así. ¿Ya? Y aquí ese punto es importantísimo. ¿Por qué? Porque es el punto 1,0. No, mentira. Ahí es el punto 0,1. ¿Ya? Porque si recordar que todo depende de la función potencia, ¿no es cierto? Que tiene esa forma. A ver, déjenme recordar con los apuntes que tengo aquí. Sí, o sea, potencia. Con eso, ¿ya? Ahora vamos a ver la función raíz y valor absoluto. Raíz, valor absoluto, que no va a tener... que, o sea, va a moverse... en determinadas posiciones, ¿ya? Raíz. Función raíz. Ya. Entonces vamos a borrar. Ya, la función raíz la vamos a denominar como f de x igual a la raíz de x. A la raíz enésima de x. ¿Ya? Entonces, si nosotros la graficamos, puede ser de dos formas. Si es par, va a ser así. Si es impar, ahí. Es decir, va a tener una simetría con el origen, con el punto de origen, el 0, 0, ¿no es cierto? Donde, si en es par, hay que recordar que no podemos, ¿no es cierto?, tener valores que sean menores o iguales, menores que a 0. Es decir, estrictamente tiene que ser, si n es par, n pertenece a los pares, entonces x tiene que ser mayor o igual a 0, básicamente. Si n es impar, entonces ahí no importa tanto, o sea, no hace tanta importancia el tema de los signos, porque los signos te pueden complicar de cierta forma. ¿Ya?
Ahora las traslaciones con el valor absoluto, me estoy adelantando, con la función raíz, van a ser exactamente las mismas 4 que la función potencia. Pero va a depender de dónde esté sumando algo. Porque si estoy sumando, por ejemplo, a esta función, le estoy sumando algo o restando afuera, es decir que si la sumo estoy subiendo n unidades hacia arriba, pero si la estoy bajando, eso quiere decir que está bajando hacia el piso, por decirlo de alguna manera, hundiéndolo con respecto al eje Y. ¿Ya? Por decirlo de alguna manera. No sé si se sonó lindo, pero... ¿ya? Porque porque si luego pasa esto, entonces eso va a depender de qué número sea, porque aquí tenemos a menos n y aquí tenemos a n, ¿ya? Y estas van a tener así, ¿ya? Ahí función cuadrática, ¿no es cierto? Y recordar que si la raíz es par, recordar eso, entonces eso va a ser igual, ¿no es cierto? A va a depender del signo, ¿no es cierto? Porque la cantidad subradical va a ser, tiene que ser por lo menos 0. Así que yo lo voy a llevar al 0 para ver que tiene que ser mayor o igual que 0. Así que ahí hay una inecuación. Así que dependiendo del número va a depender de en qué posición está, ¿ya? Si el resto, si el índice es impar, entonces no debería pasar nada. Y aquí vamos a ver. Texto. A ver cuánto nos falta. Unos 8 minutos. A ver si esta cosa me ayuda para... como pueden ver, no tengo mucho control en esto. Podía cortar para editar esto, pero... ¿qué somos? A ver si esta... me parece que yo le agarré la onda. A ver. Ya, función valor absoluto. Función valor absoluto. Que básicamente va a ser, como ya se lo imaginarán, f de x es igual a el valor absoluto de x, que eso va a ser esto básicamente como una b, ¿ya? Y si es negativa afuera, ¿no es cierto? Va a ser una b pero hacia abajo, ¿ya? Nada del otro mundo, y dependiendo de cuánto suba, cuánto baja, etcétera, ustedes ya saben, ¿ya? Así que función valor absoluto. Y vamos con la última ecuación. Última función, que no, repito, dudo mucho que se lo metan en la prueba. ¿Ya? A ver.
función logarítmica, ¿ya? Última función y última que vamos a ver hoy, ¿ya? Que va a ser f de x, ¿ya? Igual al logaritmo de un número n de x, ¿ya? A donde dependiendo de donde pase, aquí pura, ya saben cómo funciona con esto de las traslaciones, que repito, dudo mucho que se los pasen, o sea, que haya una pregunta de esto. Aquí va a aparecer, este punto va a ser el punto 1,0. ¿Por qué? Porque recuerden, si x es 1 en cualquier función, en cualquier logaritmo de cualquier base, eso va a ser siempre 0, porque un número, porque cualquier número elevado a 0 va a ser 1, ¿ya? Así que por eso, si les pasan, si les sale esto, ya, es que lo dudo mucho que salga. Si no, va a ser probablemente una piloto. Y si sale más de una, por favor, fúnenme en redes sociales. Pero repito, dudo mucho que aparezca una función logarítmica, una función de valor absoluto, una función raíz y una función potencia en la prueba, en la PTU. Porque esta va a ser la segunda, que es la segunda de 3. El próximo año va a ser otra que probablemente sea la misma. Va a cambiar un poquito y ahí va a haber una nueva que ahí es probable que ahí entre, ¿ya? Pero para esta no, así que espero que les haya gustado este video. A ver cuánto al final hemos hecho. 47 minutos, la semana pasada hicimos 43, así que 4 minutos más ganados con respecto de la clase pasada. Así que sin nada más que decir, nos veremos en la siguiente clase que no sé qué vamos a ver, sino que lo voy a ver mañana y ahí grabaré la clase. Así que sin nada más que decir, nos vemos para el siguiente clase.